Buen día, mi nombre es Enrique Tovar Esquivel y soy investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y la plática que tengo el gusto de compartir se llama El zarape de Saltillo se hacía en Nuevo León. Conviene desde este momento entender que la palabra zarape y la prenda textil que recibe ese nombre no nacieron juntas, que cada una recorrió un camino propio hasta que en algún punto del virreinato de la Nueva España se encontraron para permanecer inseparables. En ese sentido, vale la pena recordar al filósofo francés Michel de Montaigne, que reflexionando sobre el nombre y el objeto, escribió en su obra Los Ensayos, publicada en 1580, lo siguiente, y cito: existe el nombre y la cosa. El nombre es una palabra que señala y significa a la cosa. El nombre no es parte de la cosa ni de la sustancia. Es una pieza ajena unida a la cosa y fuera de ella. ¿Acaso no haya mejor aplicación de la máxima anterior que en el término zarape y la prenda que lleva ese nombre? Pues en una y otra no se ha resuelto el momento de su nacimiento. Vaya, ni siquiera el momento de su encuentro. Las líneas que seguirán adelante no son concluyentes, apenas aproximaciones del registro de un nombre y de la conformación de una prenda. Comencemos por la primera. Hoy día escribimos convencionalmente la voz zarape con S, para referirnos a la prenda textil de forma rectangular y decoración multicolor elaborada con algodón y lana. Pero en el siglo XIX no era así. En sus primeros registros aparece indistintamente con Z o con S, sin que su grafía representara problema alguno para identificar a la prenda. Y aunque parezca peccata minuta, el cambio de esa letra produjo distintas opiniones con respecto a su origen en el siglo XX. Escribirla con Z supuso para algunos un origen americano, náhuatl o tarasco, en tanto que escribirla con S sugería una procedencia europea, española o árabe. A casi 100 años de la primera propuesta sobre el origen de la palabra zarape, todavía no hay un étimo que sea definitivo. Los acercamientos a su origen han sido hasta la fecha infructuosos, pero no por ello inútiles. Han servido para escudriñar en un contexto aún más amplio el surgimiento de la palabra, donde no solo interviene la etimología, sino la historia y el contexto social. Ahora bien, el surgimiento de nuevas propuestas implica necesariamente que las anteriores no han explicado satisfactoriamente el origen de la palabra en cuestión, a pesar del gran éxito que han tenido en su aplicación hasta el presente, principalmente en el caso del término Tzalampepextli, como étimo de zarape, cuyas contradicciones e inconsistencias argumentales hacen de la propuesta un intento fallido, y es sobre ella que ahora voy a tratar. La persona que abordó por primera vez un estudio sobre la prenda mestiza que hoy llamamos zarape fue el licenciado en Derecho Ramón Mena. Si bien Mena ejerció la abogacía durante algunos años, no fue un improvisado en el área humanística. Incursionó en el mundo de la historia y la arqueología en la primera década del siglo XX, ocupando puestos de enseñanza y dirección en el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, siendo además autor de varios libros y ensayos en esas áreas, uno de ellos el que nos ocupa, el zarape, escrito con Z, artículo que fue publicado en 1925 y en el que planteó una raíz para la palabra zarape. Su etimología ha tenido hasta la fecha gran aceptación, no solo por ser el primer artículo importante sobre zarapes, sino porque sus párrafos iniciales causaron una profunda impresión en los lectores, al tiempo que el autor no dio pauta para la discusión. Tómese de ejemplo las siguientes expresiones. Por lo expuesto y para ser lógicos, fijamos definitivamente, o es incuestionable que la palabra de origen la formaron los nahuas. Sostenía con total contundencia que la voz zarape
había nacido de la raíz Salampepestli, palabra que dividió en Tzalán, que tradujo como entretejido, y Pepestli, manta gruesa, acolchada, para tenderla sobre algo, por lo que Salampepestli designaba a las mantas andaluzas, valencianas o de Jerez, gruesas y acolchadas, que trajeron los hombres blancos y las que tendían sobre el suelo para sentarse o acostarse, cuando no, para cubrirse el cuerpo, entendiéndose que la palabra fue formada por los nahuas en el siglo XVI. De acuerdo a Mena, la voz Salampepestli sufrió alteraciones a través del tiempo, primero a Salampepestli, después a Salapesh, más tarde a Salape, para luego convertirse en Sarape. Sin embargo, la palabra raíz no tiene un antecedente documental, lo que convierte su aplicación en altamente dudosa. Tampoco explicó las etapas intermedias entre el étimo Salampepestli y la palabra final, Sarape. Su etimología presenta, además, otros problemas. Solo mencionaré el más importante, aquel que hace de la palabra Salampepestli una palabra imposible. Al dividir en Salán y Pepestli, resulta que no significaban lo que Ramón Mena explicaba en su artículo. En realidad, la palabra Salán significa entre o en medio de, y se escribe al final, no al principio. Esto puede comprobarse en la obra Arte de la Lengua Mexicana del jesuita y filólogo florentino Horacio Carocchi, publicado en 1645. En cuanto al vocablo Pepestli, es Fray Alonso de Molina y su vocabulario en lengua castellana y mexicana de 1571 el que nos ofrece una traducción, colchón o ropa sobre que nos echamos a dormir, lo que está lejos de señalar a las mantas andaluzas, valencianas o de Jerez, gruesas y acolchadas, que señalaba Mena. De hecho, para esa traducción existe otra palabra náhuatl que el mismo Alonso de Molina apuntó: tilma pepestli, alfombra de estrado o manta que se pone en la cama en lugar de colchón o el mismo colchón. Pepestli siempre será un textil para tender sobre el suelo, no para usarlo sobre el cuerpo. Una segunda propuesta en torno al origen de la palabra zarape, escrito con S, es ofrecida por la investigadora Virginia Armella de Aspe, quien afirma que proviene del mundo árabe. Señala que la palabra zarape se originó en el pequeño pueblo de Serapi. Esta idea la refuerza al señalar que a menudo los nombres de los diseños se tomaban de los pueblos donde se tejían originalmente. A dicha propuesta es necesario hacer algunas observaciones puntuales. Serab o Sarab es famosa por sus alfombras, que son llamadas de Sarab o Sarabi, nombre que cambió durante la segunda mitad del siglo XIX a Serapi, es decir, lo que cambió fue el nombre de la alfombra, no de la ciudad, que lo sigue conservando hasta el día de hoy. Ahora bien, el nombre de la alfombra Sarabi cambió a Serapi por una similitud sonora y nominal ocurrida en 1875. Ocurrió que el ingreso de las alfombras o tapetes Sarabi al mercado inglés en aquel año coincidió con el viaje que realizó el príncipe de Gales a la India en la embarcación HMS Serapis, nombre que no tardaron en adoptar para la venta de los tapetes. Fue, como señala Marta Turok, un recurso mercantil para la promoción de un producto. El nombre de la embarcación, por cierto, se refiere a una deidad grecoegipcia que nada tiene que ver con el mundo textil. Si Serapis es la raíz de Sarape para Armella de Aspe, queda claro que la palabra no es árabe, sino que proviene del griego tardío. Otra posible línea de investigación es que la etimología de la palabra Sarape provenga del tarasco. Se han propuesto las palabras Saracúa, que significa estera con que se amparan del agua, y Charapeti, que significa colorado. Ahora bien, los zarapes de mayor reconocimiento por su calidad y belleza eran los que se tejían en el norte del virreinato de la Nueva España a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX,
y que eran vendidos en la feria comercial de la villa de Saltillo, motivo por el cual fueron conocidos por el lugar que los vendía y no por el lugar que los tejía. Otra hipótesis apunta que el zarape de Saltillo surgió en Contla, Tlaxcala, y que se llama zarape de Saltillo debido al salto de cada color que en diminutivo es saltito. La suposición carece de argumentos para sostenerse y se enfrenta a una avasalladora cantidad de referencias documentales que no dejan lugar a dudas que el zarape de Saltillo se le llama de esa manera por el lugar y no por una técnica en el proceso de elaboración del zarape, palabra que, por cierto, es mencionada por primera vez en el Septentrión novohispano en 1777, cuando el fraile Agustín de Morfi describió las prendas que se tejían en el obraje de la hacienda de Patos. Termino el peregrinar de la palabra sin haber agotado el tema, pero ya tendrán oportunidad los que deseen conocer más sobre el asunto cuando se publique la investigación. Es momento de abordar la historia motivo de la plática, no sin antes reflexionar sobre la presencia y ausencia del zarape en Coahuila. Cuando se aborda el origen del zarape de Saltillo, se apunta como cuna a la antigua población de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Se afirma que fueron maestros tejedores tlaxcaltecas los creadores de la prenda y señalan al obraje como el lugar donde se tejía. Pero ninguna de esas posturas se ha afianzado. Hasta la fecha no hay un trabajo que demuestre su origen y manufactura en Saltillo. Lo único demostrado es que se vendían en ese lugar los días de feria entre septiembre y octubre de cada año. La historia de la elaboración del zarape de Saltillo en Saltillo sigue siendo una historia de conjeturas sin consolidar. Uno de los errores más comunes de los trabajos que se han acercado a la historia del zarape de Saltillo es suponer que tuvo un origen único o hubo una industria de dicha prenda tan solo porque un documento registró una carda, un telar o un obraje. Pero las cardas que peinan la lana, los telares donde se tejen las prendas y los obrajes donde se encuentran los telares son solo instrumentos que permiten la elaboración de una amplia variedad de paños, tales como jergas, sayas, mantas, cobijas, etc., sin tener por exclusividad la creación de una de ellas. Prueba de ello es el obraje ya mencionado de la hacienda de Patos, donde se tejían mantas, zarapes, paño, sayal, bayeta y cuanto de esta especie se necesita para el avío de los peones. Queda claro que, al ser vestimenta para los peones de la hacienda, los zarapes ahí tejidos cumplían su función de cubrir sin llegar a ser ostentosos. Otro detalle importante de la referencia anterior y que todos pasan por alto es que al llegar a Saltillo y a San Esteban de la Nueva Tlaxcala, el fraile Morfi no dice nada sobre industria textil. Antes bien, alaba el trabajo agrícola de los habitantes de San Esteban. 54 años más tarde, el sacerdote José Miguel Ramos Arizpe apuntaba en su discurso pronunciado en Cádiz sobre las provincias internas de Oriente, que las interesantísimas manufacturas de algodón estaban en el mayor atraso, y que el esfuerzo de los saltillenses y pueblos de San Esteban de la Nueva Tlaxcala mantenían en aquel momento unos 60 telares ocupados en tejer frazadas, jergas y sarguetillas, es decir, mantas comunes, pero no zarapes. ¿Dónde se tejían entonces los zarapes que se vendían en Saltillo? Los zarapes de Saltillo se tejían en Nuevo León. Afirmación hecha por el secretario de Gobierno Santiago Vidaurri en abril de 1850, cuando presentó ante el Congreso del Estado el informe anual relativo a la administración pública de 1849. Sus palabras textuales fueron las siguientes: la industria fabril puede figurar por la hechura exquisita de jorongos de colores, que impropiamente llaman saltilleros, porque en su mayor parte se expenden en la feria de Saltillo.
Esta oración fue el detonante para iniciar una investigación sobre la presencia del zarape en el estado de Nuevo León. Y después de casi 3 años de rastrear y examinar documentos en los archivos estatales y municipales del estado de Nuevo León, de Coahuila, Zacatecas y Ciudad de México, no solo me queda claro que Santiago Vidaurri estaba en lo cierto, sino que, además, deja al descubierto que el zarape saltillero fue tejido por mujeres nuevoleonesas en los espacios domésticos del nuevo reino de León desde el siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, periodo en que se realizaron los mejores y más finos zarapes conocidos. ¿Es el zarape de Saltillo una historia de mujeres? Todo apunta a responder que sí. Uno de los aspectos que se pasan por alto en los diferentes estudios sobre la labor textil del periodo virreinal y del siglo XIX de esta particular prenda es que no se dimensiona el aporte del trabajo de la mujer, exceptuando a Marta Turok, quien ha señalado la importancia de la producción textil femenina en el ámbito doméstico para el autoconsumo o la venta, mediante el uso del telar de cintura. Ahora bien, ¿por qué me refiero a las mujeres nuevoleonesas en general y no a un grupo en particular? Porque tanto la mujer indígena como la mestiza, la criolla y la europea realizaban desde tiempos virreinales las mismas actividades en el entorno del hogar, y uno de ellos era hacer la vestimenta de sus familias, por lo que la mayoría sabía lavar la lana, cardarla, hilarla, tejerla y bordarla. No faltaron aquellas mujeres que vendían a otros el producto de su trabajo, ya fuera un rebozo, un ceñidor o todo el ajuar necesario para vestir a un hombre o una mujer, máxime en un territorio donde era difícil adquirir los costosos atuendos elaborados en el centro de la Nueva España. Debo adelantar que incluso se registró el nombre de una mujer cuya filiación étnica se desconoce y que tejió un zarape blanco para un jinete en 1816, en el municipio de Gualahuises. Es el primer documento nuevoleonés que además se refiere a la prenda con el nombre de zarape y no jorongo, como solían llamarlo en la región. Lo anterior tiene consecuencias más allá del simple cambio de género. Implica que los obrajes no fueron el sitio donde surgieron los famosos zarapes, ni hubo tejedores tlaxcaltecas que dieran lustre a la prenda en el periodo que abarcó la investigación, y menos que el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala fuera su cuna. Fueron manos femeninas las creadoras, usando telares de cintura que llamaban de molotes o hechizos, empleando los tintes que les daba la naturaleza, grana cochinilla para el rojo, añil para el azul, palo amarillo y zacatlás cali para el amarillo, huizache para el púrpura y negro, el hueso de aguacate para el café, entre otras plantas que se han registrado. Cabe añadir que fuera de todo pronóstico, las poblaciones fundadas por tlaxcaltecas en el nuevo reino de León no desarrollaron una industria textil sino agrícola, como ocurrió con San Esteban de la Nueva Tlaxcala en Coahuila, y que los obrajes en el nuevo reino de León tampoco fueron los lugares donde se tejieron los mejores zarapes de finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. De los 51 municipios que tiene actualmente el estado de Nuevo León, solo en 8 de ellos se registró la elaboración de jorongos o zarapes por mujeres, durante la primera mitad del siglo XIX. La mayoría de los que produjeron la prenda comparten linderos territoriales al norponiente del estado, a excepción de Gualahuises, que se encuentra aislado al oriente y que solo registró el caso de una mujer que elaboró un zarape. Nuevamente es importante recalcar que zarape y jorongo eran sinónimos para los nuevoleoneses, así como para algunos autores de la época. Que Santiago Vidaurri señalara que los jorongos elaborados en Nuevo León eran llamados saltilleros por venderse en la feria de Saltillo no era una opinión aislada. El ayuntamiento de Hidalgo apuntaba en su memoria de 1873
que los zarapes o jorongos conocidos en la región con el nombre de molotes eran llamados fuera de ahí con el nombre de saltilleros, por la misma razón expuesta por Vidaurri. Es importante señalar que los jorongos no se vendían únicamente en la Feria del Saltillo, también se vendían en la Feria de Monterrey, y hubo poblados que los vendían en otras ferias. Tal es el caso de Abasolo, cuyos jorongos se vendían en la Feria de San Juan de los Lagos. Los jorongos de Hidalgo se llevaban a Chihuahua y Sonora, y los jorongos de Minas se vendían en varios lugares. Para la segunda mitad del siglo XIX, ya solo Hidalgo vendía sus jorongos en las ferias de Monterrey y Saltillo. Los municipios de Abasolo, El Carmen, Hidalgo, Mina, Salinas, Sabinas Hidalgo y Vallecillo hacían en conjunto 1,490 jorongos anuales. Los precios fluctuaban entre los 10 y los 100 pesos. Esta industria textil se perdió por completo en el estado de Nuevo León y varias fueron las razones, pero solo mencionaré acaso la más importante, la guerra contra los indios, que hizo decaer el giro del ganado y por tanto paralizó varios oficios al carecer de su materia prima. Sirva la siguiente cita como cierre de la exposición. Antes que la desastrosa guerra del salvaje fuera conocida de estos pueblos sin ventura, progresaba éste rápidamente, dedicado en su mayoría a las engordas y cría de ganado menor, del que se hacía numerosa extracción para los estados del interior. Entonces la abundancia derramaba el contento y felicidad por doquiera. No había brazos baldíos, por decirlo así, pues todos tenían en qué ocuparse. Hoy la falta de ocupación en que se cuente seguro el trabajo y la existencia es causa de la pobreza general. Ese giro lucrativo de los ganados que proporcionaban los extensos y feraces agostaderos, devastados hoy por esa guerra sangrienta, está a la vez casi completamente abandonado. Gracias.